Bienvenidos a nuestro segundo informe, segundo comentario académico con los aspectos relevantes de la sesión de miércoles, 15 de marzo en los principales mercados financieros. Una jornada muy similar a las que hemos tenido previamente, es decir, con volatilidad por encima de la media. Una jornada donde el mercado sigue incorporando riesgos hacia el sector financiero, ese efecto contagio. Y hoy digamos que la nota o esa alerta la daba el Credit Suisse, que básicamente caía bastante en bolsa, terminó cayendo más del 23%. Y Credit Suisse sí es un componente que podría afectar al mercado. Digamos que los problemas de Credit Suisse o esas teorías donde que Credit Suisse simplemente no va más, no son de hoy. Hace muchos años este banco viene con problemas, pero pues justo ahora pues esto coincide con lo que sucedió con el Silicon Bank y con el Signature Bank durante los últimos días. Así que la apertura de jornada fue bastante nociva para los mercados. Veíamos los futuros caer, digamos, más del 1% y veíamos el apetito, la preferencia, para mi gusto algo excesiva, por los bonos del tesoro, que entre comillas son los activos, entre comillas, más seguros del fondo. Digo entre comillas porque últimamente se mueven incluso a mayor volatilidad que un activo, que una acción. La preferencia por bonos hizo que la curva cayera más del 6% aproximadamente. La referencia a 10 años se ubica en 3.47, bajando 4.52. Y la referencia a 20 años se ubica en 3.78, bajando 3.15% aproximadamente. Ese exceso, ese exceso por preferencia pues distorsionaba los mercados durante la mañana. Paulatinamente el mercado fue encontrando señales del gobierno suizo de amparar, digámoslo así, algún tipo de ayuda para el Credit Suisse en caso sea necesario, y los mercados moderaron un poco, digamos, su tendencia negativa. También hubo otros datos macroeconómicos que para mi gusto el mercado debió haber validado de una mejor forma, pero cuando el mercado está en esa volatilidad, en ese afán y entre comillas ese pánico, el mercado olvida los números, el mercado empieza a operar en alguna parte emocional. Entonces teníamos los datos de IPP en los Estados Unidos, que pues están muy ligados a lo que el mercado posiblemente espera en temas de inflación, a la moderación de inflación, y esos datos de IPP muestran moderación, también algo en ventas minoristas. Eso, repito, debió haber ayudado al mercado, pero en la primera parte del día el mercado no lo tuvo presente. Al final, pues con los temas del gobierno suizo y con un mercado un poco más tranquilo o un poco más racional, pues el mercado mejoró y las cifras fueron sustancialmente mixtas, digamos, al final del día. Dow Jones cayendo 0.87%, el Nasdaq terminó subiendo 0.05%, el Standard & Poor's cayendo 0.69% y el Russell cayendo 0.86%. Realmente esto es una jornada normal, así que digamos que interesante la recogida que el mercado tuvo en la última parte del día. Activos que sí terminaron bajistas de manera muy fuerte: petróleo, lo que es Brent y WTI perdiendo más del 4%, el Brent cerrando en 74,55%, mientras los futuros del WTI cerraban en 68,31. Y al contrario de lo que pueda pensar el público, porque el público asume que esto es nocivo, que esto es perjudicial. Sí, en la bolsa puede ser perjudicial de corto plazo porque los mercados emergentes se resienten y porque petróleo explica el 60% del comportamiento del Colcap, o dicho de otra forma, de la varianza. Pero el punto aquí es el punto es que si observamos un poquito más de corto plazo, realmente esto le sirve al mundo. Un petróleo disminuyendo le sirve al mundo, hay menores presiones por temas de inflación. Claro, esto no es de una jornada a dos, pero el hecho de que el petróleo pudiera moderar un poco su comportamiento, esto le ayuda al mundo para los temas de inflación. Ahora, con este desorden que se ha dado en los mercados financieros, pues el mercado asume que el alza en tasas de interés quizás se modere y que por el contrario pasemos al otro extremo, que es bajar tasas de interés. Hay un desorden y los gobiernos tienen que evitar que ese desorden pues tenga un grado mayor. Después de que eso tenga un grado mayor, ya el tema es muy diferente. Así que el Brent cayendo o el WTI cayendo o algunos insumos que generan inflación cayendo, pues realmente yo lo veo de forma muy saludable. Eso también debería valorarlo el mercado. Pero repito, el mercado pues simplemente hoy estaba en su desorden por cuenta del sector financiero. Ahora, si vamos a los activos puntuales, tenemos a Canacol cerrando en Canadá con una caída del 8% en $10.24. Máximo del día 10,68, el mínimo 10,14. Ha tenido unas volatilidades bastante amplias o unos pivotes bastante amplios desde hace 3-4 semanas, pero los cuales pues no hemos tomado ningún tipo de ventaja. En Colombia la acción cae 4,75%, se ubica en 36.670 pesos, algo de ruido en temas de conversión, sobre todo por el lado del par canadiense.
Pivote 240 pesos aproximadamente y el volumen negociado 136 millones, un volumen que sí se duplica frente a la jornada previa, pero 136 millones realmente no es significativo en bolsa, o por lo menos no sirve para realmente tener una evaluación puntual. Acciones, 3.720 acciones durante el día, también se incrementan o se duplican frente a las últimas transacciones, es decir, la jornada previa. En el mercado americano, Ecopetrol cayó 4,76%, $10 aproximadamente cierra. En este pivote que fue de 9,70 a 10,15 sí tuvimos resultados, tanto en la compra como, es decir, compramos, logramos nuevamente por suerte vender una parte, porque no la logré vender toda, y por debajo de 10 volví, digamos, a comprar lo que, digamos, la utilidad que nos dio en el día, e incluso incrementé un poco participación, lo que fue 9.80, lo que fue 9.90, 9.85, incluso 9.78. Ahí incluí participación en Ecopetrol e incluí unos tramos, digamos, mayores a las operaciones intradía. Entonces, digamos que fue una actividad que, digamos, esa parte que se vendió, pues simplemente nos generó utilidades. Creo que aprovechamos una tensión del mercado para incluir un primer fragmento. Yo tengo un porcentaje máximo de participación de los activos y dentro de ese porcentaje voy haciendo más o menos 3 inclusiones. La última inclusión es más grande, incluso duplica las 2 primeras, con eso el promedio casi es de 3 veces la posición general. Veremos mañana cómo se comporta el mercado, ahí tenemos mucha munición realmente en el mercado internacional, así que bueno, creo que lo que hemos hecho las últimas horas, pues pensaría yo, nos ubica muy bien frente a la coyuntura. Esperemos que el mercado también considere lo mismo. Si vamos a ver la parte local, en Colombia la acción de Ecopetrol pierde 3,42%, se ubica en 2.362 pesos, un pivote de 118 pesos, y aquí sí estuve tentado a hacer algún tipo de operación, e incluso coloqué órdenes de compra en Ecopetrol, pero asumí un escenario más extremo y no se dio, pero digamos que tuve la intención, bueno, coloqué la punta, digamos, en plataformas. Y esto lo menciono porque hace mucho tiempo pues ya no tenía ningún tipo de intención en Ecopetrol en Colombia, pero con el desorden actual sí quise colocar punta, pero el mercado simplemente ya no me calzó y digamos que eso ya son cosas que se salen un poco de mis manos. Mañana veremos si el plan continúa, si continúa y si el mercado se presta para buscar algún tipo de retorno. El volumen, 36.000 millones de pesos aproximadamente, un volumen que se incrementa frente a la jornada previa 78% y en acciones mal contados 15 millones de acciones, se incrementan 87,59% frente a la jornada anterior, el activo más negociado del día. Y bueno, digamos que con esa presión de Ecopetrol de 3.44, también sumada a la presión del sector financiero, que cae realmente es por un tema emocional, porque el sector financiero pues ya las autoridades han declarado que no tienen ningún tipo de exposición e incluso pueden soportar niveles de estrés o test de estrés. Pero el mercado es de esa forma, digamos que no debería ser nuevo para ustedes, el mercado es así, es emocional. Y eventualmente pues el mercado golpeaba a las entidades financieras que pesan bastante en el Colcap, suma el Ecopetrol y tenemos pues un componente que hace que difícilmente pues el mercado colombiano tenga un buen resultado. Si le sumamos un petróleo bajando que explica el 60%, 59,87% del movimiento del Colcap, pues difícilmente podríamos tener una jornada digamos tranquila, y vamos a tener una jornada digamos de volatilidad y una jornada pues amparada por rojos. Colcap o MSCI Colcap cae 3,84%, se ubica en las 1.111,75 unidades, con un volumen de 128.000 millones de pesos aproximadamente, un volumen que sube cerca del 113% frente a la jornada previa. Gran parte pues, de eso está explicado por algunos cruces, ya vamos a mencionar algunos de ellos, por ejemplo el cruce de la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, la BBC, un cruce aproximadamente de 34.000 millones, o bueno, eso fue lo que negoció el activo en general el día de hoy, que fue el segundo activo más negociado, el primero pues como lo mencioné fue Ecopetrol, y ese cruce fue a 9.600 pesos subiendo cerca del 20%, es decir, una operación puntual. Segundo lugar de alzas para Terpel, subiendo 7.63 a 8.296 pesos, corrige el exceso de ayer, lo cual me hizo creer que quizás ayer fue un error en pantalla, porque apenas el mercado inició simplemente buscaron mejorar el activo y realmente no tuvo mayor interacción, es decir, la intención hoy era mejorar ese cierre. Y en tercer lugar Celsius subiendo el 5% a 2.700 pesos, o sea 5.68 a 2.700 pesos. En la parte negativa ISA cae el 9,09% a 15.900 pesos, tenemos a Nutresa cayendo el 9% a 50.000 pesos y tenemos a Bancolombia Ordinaria cayendo 7.74 a 31.460 pesos, lo que fue Bancolombia Ordinaria, incluso la vivienda un extremo de liquidación, porque el mercado también pierde la cabeza en las liquidaciones. Yo siempre les he contado que hasta para liquidar hay que tener estilo, hay que saber liquidar, ahí se ve la experiencia. En los repos y en la liquidación se ve la experiencia. Yo no veía cómo remataban
digamos, sin ningún tipo de sentido. Entiendo, por supuesto, la coyuntura internacional, pero una cosa es la coyuntura internacional o un aspecto de la coyuntura internacional y otra que realmente usted esté liquidando lo que tenga que liquidar. Así que en medio del desorden o lo que pudo haber sido una jornada compleja o difícil o histérica para un público, realmente son las jornadas donde se hace dinero. Ahora, no he incluido el total de liquidez que tengo. He hecho algunos testeos interesantes en Colombia, pero mi postura sigue siendo de confianza sobre Colombia y de tranquilidad sobre Colombia. Para mí son movimientos que están dentro de un componente aleatorio y que reaccionan a dos cosas: a la parte internacional que acabo de mencionar, a todo ese ruido de los bancos, pero también a un componente político y simplemente pues fue el borrador o la propuesta, digámoslo así, de reforma pensional, que aunque mejora con unos puntos, y eso hay que destacarlo, mejora o no es tan cruel como la propuesta inicial, y mejora, pues todavía hay lunares, todavía hay ruidos. Se esperaría que en Congreso y en otras discusiones eso pudiera moderarse aún más, pero hay lunares, hay ruidos y eso lo descuenta el mercado, aunque el mercado ya también lo venía descontando. Así que son dos componentes, el ruido internacional y el tema político, que hacen que haya una jornada compleja, una jornada con rojos, aunque al final otras acciones mejoraban, incluso terminaban en verde. El problema es que tenemos un índice mal construido que depende de 5 activos. Si esos 5 activos no tienen buen resultado, el resultado del índice va a ser negativo. O viceversa, cuando las 5 compañías o 6 suben, pues el mercado muestra una fotografía distinta. Por ende, si ustedes recuerdan algún comentario previo, yo les decía, es bueno ver el índice, pero también es bueno hacer la tarea de ver individualmente cómo se comportaron los papeles, porque a veces el índice no muestra una realidad. Lo que estamos viendo en este instante es simplemente acciones de peso que tuvieron un mal desempeño y eventualmente pues el mercado así lo expresó. Pero repito, en pantalla muchas mejoraron al cierre e incluso en la pantalla se ven más de una, digamos, con resultados favorables. Simplemente es un comentario que creo que vale la pena. En donde hubo para mí extremos y en donde la serie se distorsiona o se rompe en dólar, que venía luchando con un abismo, y ustedes saben que la puerta es bien profunda, 4.150 pesos o por allá, que suena difícil de creer, pero la serie va hacia allá. Pero hoy tenemos una ruptura, una distorsión, y básicamente por el componente internacional, porque tenemos un DXY subiendo más del 1% y tenemos monedas de la TAM perdiendo terreno, peso mexicano, peso chileno, peso mexicano, boliviano, entre otras. Así que, y posiciones cortas en Colombia, es decir, público de posición propia, agentes que operan con el dinero de las compañías apostando a caídas adicionales. Cuando los toma un mercado como el de hoy, pues básicamente toda esa apuesta tiene que regresarse, y creo que es lo que también estimula a un dólar para subir de este extremo, 145 pesos aproximadamente, ese es 3%, 3,07 de alza, que no se veía más o menos desde junio del año anterior, es decir, esta alza no es usual, y claro, responde a todo ese escenario global y el escenario político nacional, pero creo que hay un componente de exageración y un componente obligado por recompra de cortos, que hace unos días también fue castigado. Pero aquí la serie se rompe, realmente el movimiento de hoy en dólar no responde o no está dentro de la modelación general. Difícil estimar realmente el comportamiento. Ahora, si yo fuera operador y estuviera sentado allá, realmente no iría largo, porque la serie está rota, sale de la modelación y ya es jugar a la suerte. Entonces, pues no estoy allá sentado, pero sería la postura que yo tomaría más bien de moderación frente a dólar. En la parte de TES tenemos el siguiente comportamiento: los 24 pierden terreno, que es el vencimiento más cercano, que se cierran en 10.70, pero lo que fue 25, lo que fue 26, perdón, mejorando, los 25 por ejemplo, 20 básicos a 11,40. Quizás donde le fue mal hoy al mercado fue en la parte un poco más larga, es decir, vencimiento 2036, 2042 y 2050, que perdieron 14, 15, 16 básicos aproximadamente, pero también creo que está dentro de lo usual. Aquí no hay nada raro ni el mundo se acabó el día de hoy. Esto lo menciono, repito, porque cada vez que hay algo de coyuntura en Colombia, leo Twitter simplemente para ver las locuras que el mercado está pensando. Y sí, para tomar algo de provecho, porque cuando yo a veces vectorizo ese sentimiento y lo pongo en números, normalmente hacer lo contrario en pantalla a lo que dice Twitter da dinero. Así que me gusta observar qué está haciendo el mercado. Y repito el mismo consejo que les he venido dando: eviten el ruido. Si usted está en un space con 100 personas que no saben, pues usted está simplemente perdiendo el tiempo, se está contagiando algo que no saben. No porque muchas personas piensen algo es lo correcto. Si las 100 están equivocadas, están equivocadas. Y hay mucha información fallida, hay mucha serie imperfecta, hay mucho público emocional quejándose en redes sociales. Ahí no le van a ayudar a usted, ahí no va a encontrar usted la solución. Usted simplemente cree un plan, vigile ese plan y ya, no tienen que hacer nada más. Tampoco esto requiere modelos especialmente complejos, ¿no? Requiere un poquito de sentido común y mucha paciencia
para entender pues, las volatilidades que están pasando en las últimas sesiones. La volatilidad hace parte del juego natural del mercado, el componente aleatorio de los activos. Usted está comprando compañías, no está comprando un juego de azar, está comprando un billete de lotería. Que usted lo vea así es distinto, pero aquí se compran acciones o se compran negocios, mejor se compran negocios. Y aproveche escenarios como el de hoy, donde simplemente el mercado pierde por momentos un poco la cabeza. Seguiremos evaluando lo que se siga dando en reforma pensional. Hay mejoras, hay algunos lunares, pero creo que el mercado para mí la capotea hasta el momento muy bien. Por ahora pues también hay que esperar un poco más información, pero creo que esperaba un mayor escenario hoy de volatilidad. Así que bueno, vamos a ver cómo se van dando los próximos días. Esto fue lo más importante de la jornada. Les hablo para Data y FX, Diego Franco.